que están a punto de ver son opiniones e investigaciones acerca de las ponencias del día 20 de septiembre del 2019, donde participaron maestros expertos en la lengua de su idioma como Lisette Herrador, Joy Cusey Armendáriz y Raimundo Arcos, que nos hablaron acerca de la traducción y la complejidad que tiene esta. Acompáñennos entonces a ver estas presentaciones, no sin antes tocar 4 puntos importantes que debemos saber. ¿Qué es la traducción? La traducción es pasar de una lengua o forma de expresión a otra. Cuando hablamos de pasar de una lengua a otra, esta lleva un complemento directo, más aparte 2 complementos preposicionales. Una es producido por de, que quiere decir la lengua de origen, y la otra es producido por a y no por al. ¿Sí? Un ejemplo de esto sería traducido al castellano y no traducido en el castellano. Las ventajas y desventajas de la traducción nos ayuda a conocer la cultura de otros lugares y a comprender en qué tiempo se desarrolló esto. Otra ventaja importante es que aporta un mensaje a los desconocedores de esta lengua para entender el mensaje de esa cultura. Madame de Sévigné, cuyas exponentes fueron las ya mencionadas Irene Martina Sánchez y Lisette Herrador Suárez. En una de sus cartas menciona la mítica frase: "Mi dolor sería tan mediocre si no pudiera describirlo", esto expresando su dolor y la ausencia de su hija. La ponente enfatiza principalmente en razones desconocidas, debido a que el reino del conde destruía dichas cartas para que no llegaran en respuesta a la marquesa. En tanto a las cartas, entendemos varias situaciones. En la carta número 1, entendemos la relación de madre e hija. En la carta número 3, la sensibilidad que tenía la madre para con su hija. En la carta número 5, el exceso de modales que tenía en ese entonces en el reino del conde. Y en la carta número 6, la habilidad de escribir y redactar por parte de la hija de la marquesa, la cual podía hablar y escribir perfectamente el italiano y español, aparte de su idioma natal, el francés. En conclusión y análisis de la ponente, se llegan a 2 principales puntos. El primero es la expresión de las mujeres durante el siglo XVII, pues estas eran oprimidas principalmente por los reinos, las cuales no podían expresarse. Y el otro punto es la libre expresión, que se generó después de esta situación, en tanto al género literario en la literatura francesa. Gracias a este método nosotros podemos comprobar cómo el uso de estas expresiones en particular nos pueden ayudar a mejorar el cómo nosotros transmitimos nuestras emociones a través del papel y el lápiz, cosas que antes pues se pensaba no era posible. Esto también puede ser exitosamente aplicado en temas sobre traductología y también en la literatura, ya que es muy importante al momento de redactar algún texto tratar de expresarnos lo mejor posible y así dar a entender al receptor o al lector nuestras intenciones y también nuestros sentimientos en particular. Durante la conferencia se habló del escrito Beowulf, el cual está redactado en anglosajón con origen antiguo, el cual trata y le da vida a El Hobbit, El Señor de los Anillos y La Tierra. Este está escrito en inglés antiguo y fue traducido por Tolkien y Honey, ambos los mejores traductores del momento. Al escuchar esto podemos darnos una idea de cuánto tuvo que haber costado tener una traducción que le sea fiel al texto original y que tuviera la misma idea que pudiera transmitirse para los lectores. Mencionado esto, la traducción es un poco complicada porque a la hora del transcurso del tiempo algunas palabras cambian, no son las mismas y es mucho más difícil adaptar esas palabras al contexto de hoy en día, debido a que se debe tener un amplio conocimiento de ambas lenguas para así poder tener el propósito que el texto quiere fungir con los lectores y qué es lo que quiere transmitir. A continuación se presentará un video el cual nos muestra todo lo general que tiene que ver con Beowulf. Espero y sea de su agrado. Beowulf es un poema épico anglosajón anónimo que fue escrito en inglés antiguo en verso aliterativo. Cuenta con 3.182 versos y por lo tanto contiene mucho más texto que cualquier obra similar en su mismo idioma. La fecha en la que fue escrito exactamente se desconoce, pero se calcula que pertenece al siglo XXVIII después de Cristo aproximadamente.
El poema Beowulf se conoce gracias a un único manuscrito que ronda la fecha 1000 después de Cristo, según así lo afirma Kiernan, diciendo que esta es una copia exacta del manuscrito hecho por el mismo autor del poema. El códice de Beowulf, que sobrevive hoy en día, se encuentran también otras piezas poéticas como fragmentos de The Life of Saint Christopher, las cartas de Alejandro Aristóteles, Wonders of Est, y la parte de la paráfrasis bíblica de Judith. El manuscrito de Beowulf se menciona por primera vez en 1700 en la correspondencia de Josh Joyce. El poema cuenta las batallas de Beowulf en cantos que narran de forma impresionante sus hazañas al combatir contra grandes ogresas y seres míticos. También narra cómo fueron sus victorias y cómo fue premiado por reyes y reinas. En el quinto canto, Beowulf, ya anciano, decide luchar contra un dragón que yace en una cueva. Un ladrón se mete dentro de ella y roba una copa de oro con piedras preciosas incrustadas en ella. Esta era parte del tesoro que el dragón guardaba. Enfurecido, este va hasta el pueblo del ladrón y mata a todos sus habitantes. Beowulf sale a su encuentro para vengar a su gente, pero el dragón causa tanto miedo a sus súbditos que solo Wihtla quiso acompañarle. Ellos logran vencer al dragón, pero Beowulf, ya herido, le pide a su sobrino apoderarse del tesoro para reconstruir el pueblo y le deja el cargo a Wihtla. Finalmente Beowulf tiene un funeral digno y es incinerado. Sus restos son colocados en un túmulo con vista hacia el mar y fue colocado junto al oro del dragón. Todos los eventos narrados en Beowulf tuvieron lugar entre los siglos V y VII después de Cristo durante el periodo de la Edad Media. La tercera ponencia es la descolonización y proceso identitario en el primer hombre, Albert Camus. Esta es una novela autobiográfica de Albert Camus que trata sobre la soledad en la dignidad de la pobreza, que nos presenta cómo fue que se enfrenta a sí mismo y sus raíces. Define como nadie en la novela, incluso la dignidad que debe de guiar al hombre libre y la defensa a ultranza de esa libertad. Esto fue expuesto por el profesor Raimundo Arcos. Su presentación hace que nos familiaricemos con el tema y nos interese. Lo que mantuvo entretenido fue la forma de contar su lectura, el buen énfasis en cuanto a su voz. En mi opinión, lo más destacado es cómo nos hace reflexionar por la lectura. Como menciona que la soledad nos lleva a conocernos a nosotros mismos. En conclusión, podemos resumir que la traducción es un tanto meticulosa y que para poder dar un mensaje correcto debemos seguir ciertas estrategias ya mencionados antes por mis compañeros y los ponentes. Existen diferentes estrategias, unas más eficaces que otras. Sin embargo, todas llegan a un mismo punto, que es sacar la idea de una cita textual de una lengua a otra. Tanto la traducción debemos comprender la temporalidad, las expresiones y el contexto en el que se ocupaban para poder entender mejor el texto que se cita. De su entendimiento y agrado, gracias.